Sábado 19 de noviembre del 2022, muy buenas noches con todos. Bienvenidos a la Escuela de Formación Política del Quinto Poder. A nombre de Pedro José Freile, presidente de lo que es el Quinto Poder, les doy la bienvenida. Y continuando con el módulo de lo que es violencia de género, violencia de la mujer, tenemos como siempre nuestro invitado y expositor, ingeniero Josué Cadena, que nos está ayudando desde la provincia de Los Ríos. Así que Josué, muy buenas noches contigo y muy buenas noches con todos. Cuando desees, por favor, puedes compartir pantalla y podemos continuar. Antes diciéndoles que igual los certificados del, de los cursos de lo que es el Quinto Poder son avalados por el Instituto RAGEM, que es el que avala los certificados. Y aparte que estamos en las redes sociales, en Facebook como Quinto Poder, estamos como Quinto Poder Bolívar, Quinto Poder Chimborazo, Quinto Poder Pichincha, Quinto Poder Guayas, Cotopaxi, igual en TikTok y también en YouTube. En YouTube estamos igual como Escuela de Formación Política del Quinto Poder. Así que, por favor, Josué, cuando tú desees, podemos comenzar. ¿Cómo están todos y todas? Muy buenas noches. Estoy un poquito difónico, me cayó la gripa, pero vamos a darle. ¿Okay? ¿Me escuchan, verdad? Sí. Ok, listo. Comparto pantalla. Antes de comenzar, pido disculpas de la semana del día miércoles por no podernos conectar, ya que tenía problemas técnicos en la computadora. No pude activar el sonido ni el audio. Pero bueno, continuamos. Como todos me conocen, soy José Cadena Suárez, me pueden encontrar en Facebook, en Instagram y en YouTube. Hablemos hoy de violencia contra la mujer. Si bien es cierto, este tema es el apogeo hoy en día por muchos organismos, por muchas instituciones en las cuales se están encargando de hacer charlas, conversatorios, capacitaciones, para que todos sepan de cómo prevenir, erradicar lo que es la violencia contra las mujeres. Aquí tengo la ley orgánica, en la cual brinda información sobre las instituciones que complementan esta ley y cada una de ellas quiénes son las encargadas, cuál es su desarrollo y cada uno de sus procesos a seguir. Pero violencia de género es cualquier acto o conducta ejercida intencionalmente que busca dañar y lastimar a la mujer solo por el hecho de serlo, y a la vez se convierte en un instrumento usado para mantenerlas sumisas. Es un tipo de violación a los derechos humanos más sistemático y extendido. Si bien es cierto, la violencia de género no es de ahora, siempre ha estado, ahora se lo habla mucho más. Antes era un tema netamente particular, no era de gobierno, no era tratado por el gobierno, aunque ahora poco se hace para poder erradicar. Hay leyes en las cuales solo existen pero no se pueden aplicar. Entonces, esto de aquí nos viene a caer en cuenta de que muchas de las mujeres saben dónde ir, saben dónde acudir, saben qué institución, saben qué artículo aplicar, pero muchas de las veces quedan ahí, en denuncias nada más. Es considerado un problema de salud pública y una vulneración de derechos fundamentales. Se origina en relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres construidas socioculturales. Hemos hablado de la sociedad, de la cultura. Todo este tema de aquí viene enmarcando, viene desarrollándose poco a poco. Bien hemos hablado sobre la cultura, como los padres eran antes, como hablaban ellos a los hijos, a las hijas, y el desarrollo de cada uno de nosotros. Ahora nosotros tenemos una nueva mentalidad, nos hemos enfocado, ¿no?, al cambio, a la igualdad de género entre la mujer y el hombre. Ok, vamos a ver un poco de estadísticas. 3 de 10 mujeres denuncian que son víctimas de violencia. ¿Por qué las otras 7
no denuncian. Abro consulta. Juan. No se le escucha, Juan. Ahí me escucha, disculpe. Sí, ahí sí. ¿Cómo le va, José? Buenas noches y buenas noches con todos. Bueno, normalmente en nuestro país, en la parte de lo que es la clase media alta, clase media baja, no hay distinción, de ese problema, el tema de la violencia a la mujer. Normalmente no se denuncia, normalmente por el que dirán, el miedo que tiene la mujer de separarse de su esposo, el miedo que tiene por el tema de la manutención de sus hijos. Normalmente la mujer, en la mayoría de los casos que pasa esto, es por lo que solamente el esposo trabaja y lamentablemente la mujer pasa en la casa con sus hijos. Y el momento que se separa del esposo, lo piensa bien, en ese momento les llevan hasta presos, pero luego quitan las denuncias o literalmente no dicen nada realmente. Entonces eso creo que es una de las causas que pueden ser. Y la otra, lo que es en la clase media alta, sí se fijan bastante en qué dirán. Entonces también en esa parte es bastante, ¿no? A veces hay personas que trabajan en instituciones públicas, yo he visto incluso, hubo un caso de una amiga que trabajaba en la Contraloría, el esposo era bien celoso y le veía todito los días, y sabíamos que le trataba mal y todas las cuestiones, pero ella nunca ponía la denuncia. Pues también son esas cosas que pasan. Y que dirán, cómo hablarán de mí luego de poner una denuncia, luego de que se enteren de que me maltrataban, ¿verdad? Roberta tiene la palabra. ¿Roberta? ¿No lo escuchamos a Roberta? No, siga Roberto entonces. Yo tenía una acotación ahí y me parece un dato que podría ser extrapolado, es los robos, ¿sí? Probablemente solo se denuncian 2 o 3 robos de cada 10 existentes en el país. Podría estar relacionado más en el tema de la confianza a la justicia o el costo que tiene hacer la denuncia, más que respecto de esa justicia. Entonces, si yo encuentro que solamente 2 o 3 de cada 10 robos se denuncian, ¿sí? Y en estadísticas de violencia solamente 3 de cada 10 se denuncian, hay una condición similar. Entonces creo que está no solamente relacionado al tema de la violencia de la mujer, el tema de las denuncias, sino es un tema cultural en el país. Entonces por ahí podrías abordarle también. Claro, es un problema de cultura. Recordando que de las 3 mujeres llegarían a terminar con la denuncia, una, otras 2 quitarían la denuncia, como dijo Juan en su momento, y las otras personas, las 7 personas anteriores, tal vez no alcanzan a denunciar, tal vez fueron víctimas ya de femicidio, o por miedo a que la golpeen nuevamente, o por miedo a que la insulten, o que la mantengan en esa violencia psicológica. Roberta. Un momentito. Ya. También existe el tipo de mujeres que no reconocen la violencia que están sufriendo como violencia, porque están mal informadas, ¿no? Y, por ejemplo, sufren de violencia psicológica y ellas no reconocen la violencia psicológica como violencia, sí, porque el marido no las golpea, ¿no? Falta de información en ese sentido. Entonces ellas piensan que no pueden denunciar porque el marido no las golpea. Están sufriendo
conversatorio con la institución de la judicatura, en la cual nos estaban dando ese tipo de charlas, los artículos, la ley y todo el resto. Pero yo digo así, ya, entendemos nosotros como funcionarios públicos dónde tenemos que ir, a quién tenemos que acudir, dónde tenemos que poner la denuncia. Pero ¿qué hacemos para erradicar netamente la violencia contra la mujer? ¿Cuál es el verdadero objetivo? No es solamente decirle a la que es maltratada, si sabes que tienes que ir a poner la denuncia a la fiscalía, tienes que ir a poner la denuncia a la judicatura o a la defensoría de la mujer. No, realmente tenemos que trabajar en lo que es la nueva sociedad, los niños, las niñas, los jóvenes, en la cual ellos están normalizando este tipo de situación en sus hogares. Ahí es donde nosotros tenemos que atacar, ahí es donde nosotros tenemos que ir e informar, capacitarlos a ellos, diciendo que no, que eso no está bien, que eso está mal, que la violencia no es normal en un hogar. Tengo otras estadísticas, ¿no? Se ha coordinado la atención de 10.439 emergencias relacionadas con violencia de género en lo que va del 2022. Dato primordial, provincia de Río Bolívar, ¿ok? Otras provincias. Tengo esta información, me la pasó la geoestadística de CUNEB11, en la cual nosotros sacamos la información de las llamadas recibidas, ¿ok? Muertes violentas de mujeres por año, 2014 a 2022. Asesinatos 886, femicidios 581, homicidios 118, sicariatos 19. Número de víctimas de femicidio por grupos de edad, entre menores de 15 años, de 15 a 24, de 24 a 34, de 35 a 44, de 45 a 64 y mayores a 65. Estamos revisando las estadísticas por año de aquí y notamos que llega a 581. La relación de la víctima con el victimario, ¿verdad? Tiene mucho que decir, porque nosotros conocemos que el conviviente y el cónyuge son lo más relacionados a lo que es una violencia contra la mujer, lo que es femicidio, lo que es violencia psicológica, violencia patrimonial, violencia física y lo demás. Tenemos también lo que es el ex conviviente, que por celos o porque no quiere que esté con otra persona, o porque le puso la denuncia, o porque le puso la denuncia de manutención, o esto de acá, también conlleva a que este ex conviviente o ex cónyuge reaccione de esta manera. Causa de la violencia contra la mujer. La discriminación y violencia contra la mujer están autorizadas bajo roles y estereotipos de género en las relaciones sociales. Okay. Me hablaban sobre, en la charla que tuve la semana pasada, me hablaban sobre un evento de una niña en una unidad educativa en la cual fue violada por el padrastro. La psicóloga de esta unidad educativa se dio cuenta de la actitud de la niña, ¿no? Los primeros meses jugaban, se reían, y luego la niña iba cambiando la actitud, iba portándose más seria, lloraba por todo, los compañeritos los compañeritos le invitaban a jugar, la niña ya no jugaba. Entonces la psicóloga se dio cuenta de este problema y comenzó a consultarle a la niña, y la niña le comentó todo lo que le estaba pasando dentro del hogar. La psicóloga puso la denuncia, enfrentó el careo y todo lo demás, pero ¿qué pasa? Que cuando pusieron a la niña delante del micrófono para que pueda indicar todo lo que le había pasado, la niña había cambiado la versión, cambió totalmente la versión diciendo que no, que era mentira todo lo que había dicho, que el padrastro nunca la ha tocado, que la mamá siempre la ha escuchado y todo eso. Me indicaba la jueza que tomó este caso que igual ella puso medidas para detener al padrastro, porque hubo un cambio radical de la versión de la niña
anterior con el psicólogo y luego que la mamá y el padrastro se enteraron que habían puesto la denuncia. Entonces la intimidaron a la niña, la amenazaron, le dijeron que no tenía que haberlo hecho, pero igual, la persona fue detenida. Pero muchas de las veces la jueza nos indicaba que no pasa esto, ¿no? Que la niña, aunque diga la verdad y luego se retracte, no pasa, no ponen no queda detenido el violador o la persona que lo ha violado. Entonces muchas de las personas no saben cómo actuar, porque a lo mejor la mamá, por miedo a que el marido la golpee o a que el esposo la deje abandonada, entonces hizo que la niña cambie toda su versión. Sistema patriarcal, hemos hablado del sistema, se considera asunto privado en el cual el Estado ni nadie debería intervenir sosteniendo su existencia. Antes, como al inicio Joel dijo algo relacionado con la selección del Ecuador, o mate, marido es, ¿no? Entonces, eso se escuchaba mucho antes, ¿no? Las mamás decían, no, que tú tienes que aprender a cocinar para que tengas un buen esposo, para que lo trates bien a tu esposo. Eso viene también como un sistema patriarcal, un machismo. Pero, aunque tenga el inconveniente, algún problema con lo que es la consideración del asunto privado, tenemos que nosotros intervenir. Tenemos que nosotros saber cuándo y cómo poner una denuncia a esta persona. Nosotros, aún siendo una tercera persona, podemos poner la denuncia, ¿sí? Y la jueza encargada de la Defensoría de las Mujeres, ella va a hacer un citatorio a la víctima, ¿sí? Conozcamos los tipos de violencia contra las mujeres. Violencia física. Toda acción que implique el uso de la fuerza contra las mujeres. Golpe, patada, empujones, cachetada o cualquier otra conducta que atente contra su integridad física. Violencia psicológica. Está mal escrito. Un ratito. Ahora sí. Violencia psicológica. Todo acto que realice una persona contra una mujer para humillar, controlar o causar daño emocional, intimidación, amenaza, manipulación, insulto, humillaciones, ofensas. Como decía Roberta, ¿no? Tal vez las personas no conocen que un insulto, una amenaza, una intimidación, una manipulación es violencia. Por eso tal vez nos ponen en la denuncia y quedan ahí, ¿no? Diciendo, si solo me insultan, no creo que esto sea una violencia, ¿no? Entonces muchas personas no conocen el tema de una violencia psicológica. Roberto. Roberto, la escuchamos. Denigración también, ¿no? Yo tenía una conocida que el esposo a ella le decía, por ejemplo, que no servía, o que tú solamente haces esto, que no sirves para nada, y ella decía, ay, es que él no me valora. Pero también es una violencia psicológica, porque a la larga ella terminó pensando que realmente ella no servía para nada. Ella decía, no, es que yo no puedo hacer esto porque me sale todo mal y así, porque cada error que ella cometía, el esposo se lo agrandaba, así por más pequeño que sea. Y cada error que el esposo cometía, cada cosa que a él le salía mal, él le culpaba a ella, cualquier cosa, la culpaba. Independiente, así ella no hubiera estado ahí, se le perdió algo en el centro, tú tienes la culpa porque por andar pensando esto, lo otro, cualquier cosa. Y eso también es una forma de violencia, solo que las mujeres no lo ven de esa manera porque no están acostumbradas, o están acostumbradas a que generalmente el hombre te trata así y no estás enterada de que eso también te ocasiona, ¿no? A lo largo de escucharlo una y otra vez,
tú terminas creyendo que realmente eso que este hombre te está diciendo es verdad, que realmente tú tienes la culpa. Y de ahí viene la depresión de las mujeres, que muchas veces existen mujeres que se han matado a ella y a sus hijos porque realmente sienten la desesperación de la depresión. Entonces, es horrible, ¿no? Eso nada más. Claro, ahí ya estás jugando con la mente de la mujer, ¿no? No puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. ¿Y qué harías si yo no estuviera a tu lado? Algo típico que escuchamos, ¿sí? Sí, pero ¿tú qué harías si yo no estuviera a tu lado? O mira, si yo no estuviera aquí, ¿tú qué hubieras hecho? Entonces la mujer se va metiendo en la cabeza de que ella no puede hacer nada si que él no está a su lado. Hace un tiempo atrás yo conocí un caso en el cual la chica estaba estudiando enfermería, ¿no? Estaba estudiando enfermería y el esposo ella tenía que llevar a una persona para hacer una práctica de inyectar, inyectología y todo eso, ¿ok? Y lo lleva el esposo. Y yo fui también por parte de otra persona. Entonces yo fui y él le escuchaba como él le decía a ella, si no puedes, déjalo más. Ya no puedes, déjalo más. O sea, ¿para qué te metiste a esto si sabes que no podías? Ella se sintió tan mal que comenzó a llorar, comenzó a temblar, que no pudo hacer la práctica de inyectología, no pudo hacerlo, no la pudo realizar. Y ahí yo me di cuenta que la tiene psicológicamente ya acabada, porque ella se derrumbó en ese acto y ya no pudo hacer la práctica más. Comenzó, lloró, salió y él atrás de ella, sí, que porque tú lloras, que tú muy bien sabías que no podías hacer esto, que esto, que lo otro. Entonces, hay hombres que no golpean, pero sí hieren el alma. Otro tipo de violencia, la violencia sexual, toda acción que implique el uso de la fuerza, la coacción, el chantaje, la intimidación o la amenaza para hacer que una mujer lleve a cabo un acto sexual u otra acción sexual no deseada. Sí, la violencia sexual es cuando el esposo llega borracho, ¿sí? y hace que la mujer a la fuerza tenga relaciones con él, violación. La violencia sexual es cuando el esposo le pide hacer algo a la mujer en el acto y la mujer dice que no, pero él la obliga con amenaza a hacerlo, violación. ¿Okay? Todo esto de aquí marca lo que es violencia sexual. Violencia económica patrimonial, toda acción o omisión dirigida a ocasionar el menoscabo de los recursos económicos o en bienes y pertenencias de una mujer militar para controlar sus ingresos. Perdón, un ratito. Ok, violencia económica y patrimonial. Todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Habremos debate de violencia económica y patrimonial. Alguien que no haya participado anteriormente. Voy a nombrar aquí, hay una persona que se llama Anita Villavicencio. Buenas noches, mucho gusto, muchas gracias. Buenas noches, mucho gusto. Bueno, yo creo que las mujeres y les digo a manera personal, yo jamás hice un juicio de alimentos por mis hijos. Teníamos una deuda de como de $30,000 cuando él se fue para Estados Unidos y hasta ahora estoy esperando que la mande a pagar. En realidad es una de las maneras de sobornar hasta ahora, porque a mi hijo le dijo, te doy la universidad, te doy el carro y luego la moto, pero no te vayas a vivir con tu mamá. Entonces, ese tipo de cosas no sé si legalmente se pueden llegar a denunciar. Yo lo que le dije a mi hijo, le dije, mijito, yo nunca voy a ser tu ex mamá porque no te voy a poder dar lo que tu papá quiere. Sí, yo la he tenido, en realidad creo que nos sentimos con vergüenza de ir a los juzgados o ir a coger una pensión. Ahora que la edad que tengo, debí haberlo hecho desde el primer día.
no dejen pasar. Exacto, sí. Violencia económica o patrimonial es lo que le pasó, ¿no? Controlar o manipular a sus hijos o a los niños dándole dinero o dándole bienes para que no se queden con la mamá o hagan otra cosa que el hombre quiera que hagan. Roberto. Les quería aumentar un poquito, ¿no? También existe el hombre que no sabe que está ejerciendo violencia. Parece increíble, pero existe. El hombre el niño que vio violencia en su hogar, qué sé yo, cuando el papá le pegaba a la mamá, insultaba a la mamá, etc., etc. Y dentro de su hogar, él no le pega a su mujer. Por lo tanto, él piensa que no está ejerciendo violencia, pero psicológicamente él está lastimando a su esposa y no se da cuenta de lo que está haciendo. De eso también conozco a algunos. Mi hermana es psicóloga y en cierto caso nosotros conversábamos el tema y ella me indica que aunque parezca mentira, hay hombres que realmente no se dan cuenta que están ejerciendo violencia psicológica y que hasta que no se les explica, ellos no entienden. O sea, de repente cuando ya entendieron, cuando ya le explicaste, cuando ya hubo ese conocimiento de parte de ellos, se asombra porque en cierto momento ellos dijeron o tenían en su cabeza que realmente ellos eran buenos hombres, porque ellas en ningún momento ejercieron violencia contra sus esposas y no entendían la forma en que sus esposas actuaban o por qué la esposa de repente se ponía agresiva, efectos secundarios de una violencia psicológica, y tachaban a la mujer de loca, pero no se dan cuenta. Ellos realmente no se percataban el daño que ellos estaban ocasionando, la raíz del problema del esposo, porque generalmente siempre se culpa a la esposa, ¿no? Que mi esposa es así, que es agresiva, que es esto, que el otro, pero es una manera diferente, porque algo pasó ahí, ¿no? No, es que cuando yo me casé con ella no era así. Claro, ella no era así, pero ella cambió. Sin que él se diera cuenta, lastimó a su esposa. En determinado momento, ella se cansó. Y su manera de reaccionar, o la manera en que su mentalidad, su cerebro, qué sé yo, su subconsciente tiene de sacar, de defenderse, es por la agresión, sin darse cuenta. Eso nada más. Sí, tiene toda la razón, Roberta. El problema psicológico muchas veces como hombres hablamos nada más, ¿sí? Indicamos, hacemos chistes, hacemos humor negro, hacemos bromas en la cual no estamos midiendo lo que es las palabras, pero luego nos ponemos a pensar, ¿no? ¿Por qué se portó así? ¿Por qué de esa manera? ¿Por qué reaccionó de esta otra manera? Y muchos hombres sí nos damos cuenta, nos terminamos dando cuenta que estamos haciendo malas cosas y tratamos de ya no volverla a hacer. Pero hay personas que no. Hace un tiempo, perdón un ratito. Hace un tiempo atrás vi en una de las redes sociales, en TikTok, una broma de una chica que estaba sentada y el novio pasa por delante de ella donde están las amigas y le escupe o le bota agua de la boca en la cara a la chica. Miles de reacciones ese TikTok, miles de comentarios, todo era de chiste, todo era de broma, todo era esto, todo era lo otro, pero de ahí viene la falta de respeto, de ahí viene la violencia psicológica. Luego ya no va a ser agua o solo va a ser un escupitajo o un insulto mayor, ¿ok? Violencia económica y patrimonial. ¿Quién me puede dar otro claro ejemplo de violencia económica patrimonial? Abro consultas. Bueno,
Violencia económico-patrimonial puede ser que, voy a poner un ejemplo con Marlon, ¿okay? Marlon está en su domicilio, él no trabaja, mandó a trabajar a la esposa, él se queda todo el día en la casa, no arregla su casa, no atiende a los niños, él espera que su esposa llegue del trabajo y el fin de mes no cobra a su esposa, sino que cobra a Marlon. ¿Okay? Mucho de este tipo de situación también hay, y lo viví yo en carne propia en una compañera de trabajo, en la cual los 27 días del mes con el esposo era peleas, discusiones, problemas, incluso una vez que ella se enfermó, eran las 3 de la mañana, ella se enfermó en el trabajo, la llevamos al seguro y llamamos al esposo. Y el esposo nos dijo lo siguiente: llamen a la mamá porque yo estoy ocupado durmiendo. ¿Okay? Este tipo de situaciones a nosotros nos alertó, nos puso en evidencia que esta chica estaba pasando un problema. ¿Okay? Eran 28, era 29 de cada mes y la chica no iba a trabajar porque con el esposo cogía, le sacaba el dinero y se iban de paseo, se iban a beber, se iban a cualquier otro lugar, pero ella no tenía el dinero, el que manejaba el dinero del esposo. Netamente una violencia patrimonial o una violencia económica. Pasamos a los tipos de violencia contra las mujeres en violencia simbólica. ¿Alguien ha comido Carl Jr. aquí? Chimón. Sí, ¿verdad? Hemos visto en las publicaciones de los Carl Jr. en los cines. Cogían a la mujer como un objeto de publicidad. Ellas en trajes de baño cogían, masticaban la hamburguesa, se le regaba mayonesa por la cara y todo lo demás. Esa publicidad ya no se da. Ya no hay ese tipo de publicidad. ¿Por qué? Porque están cogiendo a la mujer como como algo simbólico. Están manipulando o están tomando a la mujer como una publicidad sexista. Conducta que mediante la reproducción de mensajes simbólicos, iconos e imposiciones de género sociales, económicos, políticas, culturales y de creencias religiosas, transmiten, reproducen y consolidan relaciones de dominación, exclusión y desigualdad, neutralizando la subordinación de las mujeres. ¿Okay? ¿Alguien más que tenga un ejemplo, por favor? Andrea levantó la mano y Roberta también de pronto. Ok, vamos a darle pase a Andrea y luego que continúe Roberta. Buenas noches. Mi pregunta está enfocada en cómo se puede denunciar la violencia simbólica, por ejemplo, en una valla, o se puede denunciar o simplemente, o qué se hace, porque no tengo idea, la verdad, esa era mi inquietud. Gracias. Sí, lo mismo pregunté yo en el conversatorio que tuve con la jueza. Me dice que sí, basado a este punto como violencia simbólica, puedo yo denunciar todo acto de donde venga o donde muestre a la mujer como un objeto. Netamente sí podemos hacerlo en lo que es la Defensoría de la Mujer, hacer este tipo de denuncias. Lore. Hola, muy buenas noches. ¿Y cómo saber? Porque a veces hay personas, mujeres que mienten. ¿Cómo saber si esta persona está mintiendo o no para que, o sea, también no sea víctima del hombre? Porque yo he conocido casos de hombres donde las mujeres han mentido. Sí, también hizo un comentario la jueza. Si bien es cierto, yo al inicio de las clases le indiqué que yo no soy abogado, conozco poco de la ley orgánica porque la leo, ¿okay? No es porque yo sea abogado, pero sí, he conocido yo también personas que mienten. Por ejemplo, hace unas semanas atrás hubo un inconveniente con una menor, en la cual la menor tiene un novio, ¿no?
tiene un novio y se había reproducido un video donde se mostraba a la niña en ropa interior. Pero la niña dice que no, que solo es un video, que solo es un TikTok, que todo el mundo lo hace, que todo el mundo esto, que todo el mundo lo hace. ¿Okay? Pero ¿qué pasa? Que cuando comenzamos a conversar con la niña, indicó que ella ya había tenido otro problema anteriormente, echando la culpa a otra persona y venía metiendo a esta conversación temas relacionados a algo que no tiene que ver con el principal tema. Pero ya con la experticia de un juez o un fiscal se va dando cuenta o se va indicando, por ejemplo, ¿no? Sí, yo quiero denunciar a mi esposo porque mi esposo, qué sé yo, me golpea. Ya, muéstrame, necesito ver yo lo que son moretones, necesito ver lo que son golpes, sea donde sea, en cualquier lado de su cuerpo. Entonces, ahí van viendo si es que está hablando o está diciendo la verdad. Entonces, como jueza de la judicatura, hace ese tipo de preguntas y me imagino que el proceso de ellos ha de llevar a algún punto crítico, ¿no? Andrea. Okay, Sí, Andrea. sí, tengo otra pregunta en relación a cómo se denuncia la violencia psicológica si no se puede ver. Mi pregunta es, si yo grabo un video sin autorización, ¿eso no sería un problema? Por ejemplo, si la violencia, me pongo como ejemplo yo, si me hacen algún tipo de violencia y yo grabo esa violencia, ¿tendría algún problema por grabar y indicar ese video sin autorización? No. La ley orgánica que para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y sus reglamentos indica que si graba, tiene que en la grabación indicar el día, la fecha de la grabación. Usted indicarlo en el video para que esa sea una prueba válida. ¿Sí? Sea una prueba válida. Para que esa prueba, ese video muestre que en realidad usted está pasando por una violencia psicológica. Roberta. Bueno, otra vez. Yo siento que hay un fallo en la cuestión de cuando una mujer denuncia como violencia física, ¿no? Del hombre a ella, en especial cuando mienten. Porque hay mujeres que se lastiman a sí mismas para indicar que el esposo las dañó. Entonces, cuando la jueza pregunte la cuestión física, ¿no? Ella va a poder mostrar golpes y cuestiones, porque ella se lastima, se daña a sí misma, ¿no? Entonces ahí, ¿cómo se presentaría? Porque incluso existe también la mujer que se presta, que le cree a la amiga que le dice es que mi marido me golpea esto, porque realmente la ve lastimada, ¿no? Entonces ella va como testigo y el pobre hombre nunca dice nada. En el caso, porque existen ese tipo de casos. Entonces ahí ¿cómo hace la jueza para realmente saber si realmente esa mujer está siendo abusada físicamente o es una cuestión diferente? Claro, en este caso entran a una investigación, ¿ok? Entran a una investigación, sí, porque siempre va a haber el que tengo que yo defenderme como hombre. Me defiendo de las acusaciones o de la denuncia que me han puesto. En la ley está esa réplica, la puedo yo hacer, demostrando mi inocencia en el caso de que no sea yo la persona que esté agrediendo a la mujer. Entonces el hombre puede presentarse y decir e indicar que él no es. Entonces la jueza manda a una investigación previa. Claro está que con una boleta hacia la mujer que él tiene que alejarse. Luego ya con la investigación va a pasar de la factura a la mujer que mienta en ese tipo de situaciones. Marlon.
Sí, bueno, yo les iba a comentar algo que pasó más o menos hace unos 2 años atrás en Riobamba. Y justamente es como de lo que nos estaba diciendo Roberta, que qué pasa cuando una mujer se golpea ella mismo. Entonces en este video era de una pareja de novios de la universidad, justamente de la universidad donde yo trabajo. Y este video se hizo viral. Entonces, ¿qué pasa? Que la chica está tomada y comienza a darse contra las puertas, a darse contra las lámparas, contra las mallas. Y el chico se iba adelante, o sea, el man era, o sea, llorando, ya diciendo, o sea, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y ella vuelta decía, no, ya le voy a llamar a la policía, le voy a llamar a la policía que tú me golpeas. Pero justamente la chica esta no se dio cuenta que le habían estado grabando. Entonces, o sea, la impresión era, o sea, uno se quedó en shock al ver ese tipo de comportamientos que sí existen. De verle a la chica que se daba contra la pared, se daba contra la puerta, y ella le decía a él que no le deje y que le va a avisar a la policía que él está pegando. Entonces, no sé hasta qué punto psicológico o cómo puede existir ese tipo de violencia de ellas mismas para inculparle al novio tal vez o al esposo bueno, en cualquiera de los dos casos. En unos casos, ¿verdad? Sí, hay este tipo de situaciones, en las cuales la mujer quiere manipular al hombre, quiere mantener al hombre con miedo. Una de las chicas participantes indicó que sí, pero la ley orgánica integral solo es para las mujeres, sí, es solo para las mujeres, pero el hombre tiene el COI, en la cual también puede defenderse con este tipo de situaciones. ¿Okay? No es necesario, bueno, gracias a Dios hubo un video, ¿no? Un video donde demostró que el chico nunca la tocó, ¿no? Y hay así muchos más videos, en la cual hay hasta ejemplos sociales en la cual así como que el chico golpea a la mujer o la mujer golpea al chico, pero cuando la mujer golpea al chico nadie se mete, nadie reacciona, nadie dice nada, pero cuando es al revés sí. Entonces hay este tipo de situaciones en la cual la mujer trata de manipular al hombre con miedo, ¿sí? Roberta. Un caso parecido a este pasó en Chile, ¿no? El muchacho incluso falleció porque la muchacha fueron novios y ella era muy tóxica, sí, es verdad. Entonces él se separa de ella y ella se autoagrede para culparle a él. La cuestión es que le creen a ella y le ponen a él una orden de restricción. La intención de ella era indicarle a la nueva novia así del muchacho que él era agresivo y que la culpa de que él se separara de ella no era de ella sino de él, para que ella no le crea nada a lo que decía el muchacho, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que después de que a él le ponen la orden de restricción, ella seguía yendo a la casa. Incluso hay videos que ya después, porque él no tuvo en el momento del juicio poder defenderse, porque él no tenía prueba, no tenía nada que certificara que realmente ella era una persona agresiva dentro de la relación y que realmente él nunca le tocó un solo pelo. Entonces cuando ella empezó a buscarlo, él empezó a grabarle y él le decía, incluso un video por ahí muy comentado después del fallecimiento del muchacho, en donde ella iba y le decía que quería hablar con él y él desde dentro de su casa, ¿no? La grababa desde la rejita y le decía, no, vete, que tengo orden de restricción, y ella lo amenazaba. Entonces, tanto fue la insistencia de ella que como él no quiso nada con ella, ella terminó matándolo al muchacho, le dio 2 tiros, el muchacho falleció y pues hasta el momento en que él falleció y ya con todos los videos en la mano, hasta ahí recién le creen a él, ¿no? De que no era él el que la golpeaba a ella, sino era ella la que se autolesionaba para culparlo a él, que era ella la tóxica.
incluso en el video, hay un video que también circuló bastante en ese tiempo, de cuando ella le pega los dos disparos, que por eso fue que se descubrió lo que había pasado, ¿no? Porque ella lo dispara, pero él la estaba grabando, y él le decía que se alejara, que esto, que lo otro, y ella nada, sacó el árbol 2 tiros, y entonces él cae todo, y usted sabe, los dueños de lo ajeno por ahí se le habían llevado el teléfono, pero el que se había llevado el teléfono, ya revisando después, viendo los videos, se dio cuenta que lo que realmente había pasado, y el señor mandó los videos a los contactos, no regresó el teléfono, pero sí envió los videos de lo que él había estado grabando antes del suceso, y fue así como se descubre que fue ella quien asesinó al muchacho. En este caso, no había quien auxiliara al muchacho, ¿no? Porque dentro de la justicia es muy difícil creer que realmente la mujer sea la que atenta contra la seguridad del hombre. Es muy difícil. Pues, un hombre va y dice, no, es que mi esposa o mi novia esto o lo otro es agresiva. A veces no le prestan atención y también la vergüenza, ¿no? Hubo un caso hace algunos años atrás de un amigo muy cercano a mí que pasaba por esto, y él comenta, él se cambió de ciudad para alejarse de ella, porque él comenta que cuando quiso poner la denuncia, el señor que estaba receptando la denuncia, policía, no sabría decirle exactamente quién fue el que le receptó la denuncia, era un hombre, y se le reía. O sea, el muchacho estaba dando el parte y él se le reía y le decía, y dice que le había dicho que cómo es posible que siendo el hombre no pudiera controlar a una mujer. Entonces imagínense, entonces él dejó ahí todo, cogió y mejor cambió de ciudad para alejarse de la muchacha. Es muy difícil adelante la ley que un hombre quede como víctima. Es muy complicado. Alzó la mano alguien. Luis Enrique parece que levantó, pero De abajo. Lore. ¿Va a opinar Lore? Sí, Lore levantó la Sí, mano. bueno, fue algo muy anterior, bueno, no, después intervine, pero fue algo de lo que decía de la niña que en la escuela el padrastro la había violado y la profesora le había preguntado y todo cómo había sucedido. Pero bueno, según ahora yo tengo entendido que nosotros recientemente creo que la profesora o la psicóloga hizo mal, porque nosotros si solo vemos ya hay una presunta violación, nosotros como docentes o como miembros de una institución educativa no podemos preguntarles nada. Directamente se le envía el proceso a fiscalía, que ellos hagan toda la investigación. Claro. Entonces la investigación es requerida y es fiscalía quien se ocupa. Nosotros no podemos hacer nada de eso, porque si no se llega a revictimizar a la víctima. Exactamente, revictimizar a la víctima. Y bueno, no sean prohibidos. Y así que cuando es un caso de violación es precisamente directamente con la fiscalía, no preguntarle a la niña o a la persona. Sí, un fiscal también que estuvo en conversación indicó lo que se dice, ¿sí? Ellos son como quien dice la primera fase para poder seguir con el proceso de investigación sobre las violaciones de menores en escuelas. ¿Alguien más que quiera opinar? Seguimos con violencia política. Cometida directa o indirectamente en contra de mujeres candidatas, militantes, electas, designadas o que ejercen cargos públicos, defensoras de derechos humanos, feministas, lideresas políticas o sociales, o en contra de su familia. Acá en Los Ríos hubo un caso, no sé si, a nivel nacional todo el mundo lo conoció, en la cual hubo un inconveniente con el prefecto actual y el viceprefecto actual, que se comentaba que el prefecto había minimizado
todas las funciones de la viceprefecta. Entonces de ahí vino también algo sobre esta violencia política en la cual fue denunciada, fue descrita como una violencia política contra la mujer, en la cual hubo consecuencias, ¿no? Hubo consecuencias en las cuales la viceprefecta no tenía ni oficina, no tenía funciones, y tuvo que inventarse funciones como viceprefecta, hacer obras como viceprefecta para que ella pueda trabajar por lo que la habían elegido. El caso fue muy sonado acá en Los Ríos, incluso hubo una disputa, una discusión por medio de las redes sociales entre estas dos personas. Violencia gineco-obstétrica, acción o omisión que limite al derecho de las mujeres embarazadas o no a recibir servicios de salud gineco-obstétrico, esterilización forzada, pérdida de autonomía y capacidad para decidir libremente sobre su cuerpo o su sexualidad. Un claro ejemplo es que el doctor que esté en parto con la mujer tome arbitrariamente y elige a esta persona porque dice que tiene 4 hijos y le va a hacer un favor de ligarla para que ella no tenga 5 hijos más. Entonces, esto es una práctica de violencia gineco-obstétrica. Alguien que estudie medicina o sepa algo más o conozca algún término de violencia gineco-obstétrica dentro de su empleo. Continuamos. Hay ámbitos de la violencia contra la mujer, interfamiliar o doméstico. Se ejerce en el núcleo familiar. Esta violencia es ejecutada por el cónyuge, parejas, familiares por consanguinidad, afinidad o personas con las que la mujer mantenga vínculos efectivos conyugales de convivencia o noviazgo. Intrafamiliar, cabe todo lo que se indica en el texto. Personas que se golpean, personas que se agreden, personas que se insultan, entra en lo que es el ámbito intrafamiliar. ¿Okay? Ámbito educativo, comprende el contexto de enseñanza y aprendizaje en el cual la violencia es ejecutada por docentes, personal administrativo, compañeros u otros miembros de la comunidad educativa de todos los niveles. El bullying es un ámbito, ¿sí? Se está practicando, se lo hace al diario en los colegios, en las escuelas, pero no hay más que cierto en esto, que las personas, los niños que hacen bullying es porque tienen algún problema dentro de sus hogares. ¿Okay? Hay un hogar disfuncional, hay un hogar con violencia, hay un hogar en que han normalizado la violencia y el niño lo lleva a la escuela, muestra lo que él vive en su hogar. Entonces, esta es la relación que tiene el bullying con la violencia intrafamiliar o alguna violencia que tengan contra la mujer dentro del hogar de este niño. ¿Algún ejemplo que tengan algún docente aquí en la charla? Yo igualmente, bueno, algo que, no debería ser solo violencia contra mujer, no debería ser violencia en sí, porque dentro de los casos que hemos visto, siempre cuando es entre hombres igual se golpean, se aguantan, cuando son entre mujeres igual se golpean o se aguantan, cuando es una mujer que golpea a un hombre, algo le debiste haber hecho para que reaccione así, le dicen al hombre, o en cambio cuando a veces un hombre reacciona a algo, también hay muchas chicas que son bien agresivas, o sea, y después un hombre trata de parar el carro, entonces se vuelve difícil. Entonces más bien no sería solo violencia solo a la mujer, sino violencia en general.
Entonces tenemos que buscar muy bien los casos como son y para poderlos tratar con bastante tino, para que no se hagan víctimas también, porque de cierta forma tanto el hombre o la mujer se pueden hacer víctimas de lo que está sucediendo. Entonces tenemos que buscar bien cómo son los patrones y qué ha sucedido realmente. Muchas gracias, Lorenzo, por tu comentario. Roberta. Yo tengo, acerca de lo que usted decía de los niños y las escuelas. Mira, lo vi, por eso lo voy a comentar. Hay un niño en la escuela de mi hijo que tiene raíces otavaleñas. Entonces el niño tiene el cabellito largo. A la entrada de la escuela, porque son niños pequeños y uno los deja justo en la entrada, los niños hacen parejitas y se agarran de la mano para seguir a la profesora hasta su aula. Hay una niña que nunca tuvo inconveniente en tomarle la mano a mi hijo, ¿no? Pero un día llegó ella atrasada y el otro niño con raíces otavaleñas, él también estaba solo porque no tenía con quién cogerse de la mano. Entonces la profesora le dice a la niña, cójale la manito a fulanito. Y la niña no quería. Ella se agarró las manos atrás y no quiero, no quiero, no quiero. Entonces yo pensé en ese momento, ¿será que el niño es malo? No, pelea con la niña. En otra ocasión pasó lo mismo, pero con una niña que era morenita, trigueñita, ¿no? Y después conocí a la mamá de la niña. Créanme que yo me di cuenta por qué la niña era así. Porque la mamá decía, no me acuerdo exactamente cómo fue que llegó al tema, pero la señora decía que los niños de la sierra saben tener piojos. Y el niño, y ella dice, me acuerdo que dijo algo así como que ella le había dicho a la hija que no se junte con ese niño porque seguramente tenía piojo, le iba a caer piojo a él. Y de la otra, la chica, la morenita, tampoco podía juntarse con la niña porque es que los morenos son mañosos. Y hay gente, ¿no? Porque uno dice, o sea, yo que soy costeña, mañoso de que no quiere comer la comida. En este caso, la señora se refería a mañoso de que los niños morenos se llevaban cositas, ¿no? Entonces ella le inculcaba a la hija que no se acerque a fulano, no se acerque a sultano, y era una cuestión que ni el caso. Ahora yo me acerqué al niño, porque yo me quedé con eso en la cabeza. Yo dije, ¿por qué será que la señora dice que este niño tiene piojos? ¿Será que ella le dio? Pensé yo. Y yo me acerqué al niño, ¿no? Y el niño tiene ralito el cabello en la cabeza, o sea, no es que tenga harto cabello. Y la señora siempre lo lleva peinadito, todo. Y yo le pregunté a la profesora, y la profesora me dice, no, dice, la señora sí me indicó, dice, pero yo le hablé con la mamá aquí me vio el cabello del niño, dice, y no, él no tiene nada de eso. Dice, sino que la señora es así como un poquito, no le gusta que a la hija se le junte al niño, y que no quiere que se junte con... Hay otro niño que es bien trigueñito, pero es gordito. Incluso la niña es llenita, pero ella le hacía bullying a otra niña que también era llenita por ser llenita. O sea, era una cuestión de que la gordita le decía a la otra gordita que no se juntara porque ella era gordita. O sea, una cuestión ahí media rara. Yo digo, o sea, la señora está tan ciega que no se da cuenta del daño que le está haciendo a su hija, y la niña está creciendo con todas esas cuestiones. Claro. Muy complicado eso. Es la discriminación que hay en algunos sectores, en algunos lugares. Muchos padres habemos y decimos cosas a nuestros hijos pensando que ellos no lo van a hablar, pensando que ellos no lo van a decir, pensando que solo va a quedar entre nosotros. Pero los niños son muy comunicativos, ellos siempre van a decir lo que los padres o las madres les indican. ¿Sí? Discriminación pasa al punto de formar un ámbito de violencia clara.
Clara tiene la mano levantada para que intervenga. No le escuchamos, Clarita. Bueno, continuamos mientras acá Clara. En lo laboral, lo conocemos también como un acoso laboral. Sucede donde se desarrollan las actividades productivas, la violencia se ejecuta por personas con vínculo de trabajo con la mujer, independientemente de la relación jerárquica, condicionar la contratación a cambio de favores sexuales, desigual remuneración por igual función. Bueno, en la institución donde yo trabajo no hay este tipo de situación, no se ha presentado este tipo de situación, pero sí he conversado con personas que ha pasado por este tipo de ámbito de violencia contra la mujer, en la cual la chica era parte de comunicación y se sentía muy presionada por el jefe inmediato de ella, porque toda cosa que ella hacía, toda cosa que ella tenía que hacer para la institución, primero tenía que revisarlo él. Luego de revisarlo él, le mandaba a cambiar cualquier cosa, con tal de decirle que estaba mal el trabajo que estaba haciendo. Entonces de ahí viene la presión, el acoso laboral, y viene lo que quiere decir cansancio laboral también, ¿no? Va a decirle, no, que eso está bien. Y para que quede todo bien tenía que pasar más tiempo, más horas delante de la computadora para hacer su trabajo bien, como decía ella. En lo deportivo, mucho antes no se dejaba jugar a las mujeres en fútbol, en ningún deporte, en el cual tenía que verificar que el hombre era el que podía jugar fútbol, ¿no? Podía jugar básquet, podía jugar. Bueno, ahora en día, si bien es cierto, hay mujeres que juegan fútbol, hay mujeres que juegan básquet, hay mujeres que juegan béisbol, pero aquí sí se ve la diferencia de lo que es las remuneraciones. Aquí sí hay esa diferencia en las remuneraciones, porque Messi no gana lo mismo que la mujer que jugaba en el Barcelona de España, no gana lo mismo. Cristiano Ronaldo gana más que la otra chica que juega en el mismo equipo de la mujer. Ya justo acerca de eso, sí, justo eso de la remuneración. O sea, si nos ponemos a ver cuántas personas van, y el fútbol y cualquier otra profesión van a ser así, si tienen de dónde sacar el dinero, si hay fans que lo apoyen, obviamente va a haber más personas que vayan y ganen más, entonces van a costar más. En cambio, si nos damos a conocer las mismas mujeres, el otro día veía justo un reportaje donde las mujeres prefieren ver farándula. Entonces, y es verdad, entonces las mujeres, obviamente una persona que trabaja en farándula, una mujer, quizás va a ganar más que un futbolista, digamos, en otro ámbito. O va a haber, por ejemplo, una persona, por ejemplo, un varón que gane, por ejemplo, aquí en el Barcelona de Ecuador, va a ganar más la persona que gane en el Barcelona de España, y va a ser una mujer. Entonces todo depende, yo creo que esto al mercado de donde ellos donde ellos estén trabajando, todo depende del mercado donde están. Porque aquí un futbolista ecuatoriano va a ganar menos que una profesional, una mujer. Entonces todo depende de lo que genere, porque por ejemplo yo como persona, entonces yo dije, ok, muchas feministas dicen, claro, vamos a apoyar el fútbol, ¿por qué ganan menos? ¿Y cuándo han visto una feminista apoyando a una deportista? ¿O cuándo han visto, por ejemplo, más bien yo veo en un concierto de Bad Bunny que van más feministas que al estadio? Entonces ahí tenemos que ser un poco cuerdos y saber el por qué, más bien una más. Adelante.
Bueno, yo por mi parte creo que el tema del fútbol ecuatoriano y las mujeres futbolistas ya ha avanzado bastante en los últimos 10 años. Antes del apoyo no era nada, y lo digo porque yo fui futbolista y no había ningún apoyo, pero creo que ahora ya ha existido el apoyo. Concuerdo con Lore que tal vez el mercado no es tan amplio por el hecho de que se vinculan a la mujer de las mujeres no importa, pero creo que las personas que les gusta el fútbol siempre será muy importante practicar, sea hombre o sea mujer. Y de paso también, hablando de esto de la violencia y todo, quitando el tema, acoto que hoy es el Día Internacional del Hombre, entonces sé que también hay muchos hombres que aportan mucho a la sociedad y creo que yo, bueno, por mi parte les mando una felicitación por el día. Eso es. Muchas gracias. Te luciste, André, te luciste con ese saludo por el Día del Hombre tan ignorado. Peor que anuncio de YouTube, como dicen. Como dicen, más ignorado que anuncio de YouTube. Sí, es verdad, yo he recibido por el Día de la Mujer muchas felicitaciones por parte de los hombres y me doy cuenta que ningún hombre ha recibido ninguna felicitación porque hoy puse en mi Instagram y en mi estado una felicitación y me sorprendió un montón la reacción de los hombres, básicamente porque muchos dijeron que nadie se acordó y creo que es bueno porque creo que hombres y mujeres debemos el mismo respeto y estamos igual de igualdad de condiciones. Ok, muchas gracias por tu intervención, Lore. Y luego Carmen Ordóñez, que es la primera vez. Ya levantada ya participé, gracias. Ok, Carmen. Bueno, pasemos a Mito, luego Juan y ahí Roberto, ¿ok? Buenas noches. ¿Aló, me escuchan? Sí, don José. A ver, bueno, como dice un dicho, sea adagio, sea lo que sea, pero dicen que el peor enemigo de una mujer, dicen que el peor enemigo de una mujer es otra mujer. Y como decía algo parecido a una compañera, básicamente porque una mujer tiene un menor sueldo en el tema de deportes, porque ustedes nunca van a ver un estadio donde jueguen mujeres al fútbol que esté lleno de mujeres mirando el fútbol. No van a ver, por ejemplo, que las mujeres se acompañan para ir a ver olimpiadas o algo parecido, simplemente como que no les interesa. Así que por ese lado no es tan así la parte de esa diferencia de sueldos, porque en ciertos sectores donde les va bien, pues tienen sueldos mucho mejores que los hombres. Cada uno de nosotros tiene diferentes aptitudes. No en vano, biofísica y bioquímicamente somos diferentes. No podemos ser iguales desde la concepción, desde la creación, desde la parte más científica que le quieran ver, no somos iguales. Muchas gracias. Juan. Sí, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, realmente hay un tema que a veces nos olvidamos, que está muy arraigado de parte de los papitos, las mamitas. El tema de los niños. Los niños por lo general están formándose y a veces el tema de los juguetes. Por ejemplo, yo tengo dos nenas y la última nena que tiene 5 años. A ella, por ejemplo, le encantan los carros. Ya le fascina jugar con los carros. Igual las muñecas, todo eso. Normalmente todo lo que es de niños. Y también le encanta con los carros. He visto en algún momento cuando se reúne con un primito que es más pequeñito y ella se pone a jugar, por ejemplo, con una cocina, alguna cosa ahí, y la mamá normalmente le dice: no debes jugar con eso porque tú eres un varón. Entonces ahí va el tema, ¿sabes? No debemos cortarles a los niños el juego. Ellos están aprendiendo, están viendo. Por lo general, por ejemplo, yo digo, están jugando con las cocinas, con todo eso. Por lo general, la mayoría de chefs son varones. O sea, le estamos cortándole al niño algo que de pronto él va a hacer a futuro, ¿no?
de una mala manera. Yo estoy aprendiendo realmente con mi segunda hija. Con mi primera hija, como digo, fue un poquito más complicado, pero ya con mi segunda hija creo que se va aprendiendo otras formas de crianza. Y mi hija, por ejemplo, tiene un carácter bien fuerte, entonces es un poquito difícil de manejarle. A veces todos decimos tienen el problema, los niños tienen problemas y es al psicólogo. Y a veces creo que el psicólogo necesitamos nosotros como adultos, más que los niños. Porque los niños están aprendiendo, los niños están viendo nuestro ejemplo. A veces normalmente no nos damos cuenta, pero las palabras que decimos, los niños las repiten. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Eso es, muchas gracias a todos. Eso es lo que llamamos nosotros como la sociedad brinda roles a los niños. Ya el rol del niño es que no tiene que jugar con cocinitas, que tiene que jugar con carros, muñequitos y todo lo demás. Es un rol que le va inculcando la mamá porque tal vez a ella le inculcaron. Tal vez le indicaron, sí, tú no puedes jugar con carros, tú tienes que jugar con cocina. Entonces sí, ese es los roles o estereotipos que le van brindando a los niños de ahora. Roberta. Ya, no sé si ustedes escucharon, fue en otro país, no me acuerdo exactamente en qué país, porque fue hace algunos meses atrás, a principio de este año, de un equipo de vóley femenino. Ellas como uniforme utilizan unos cacheteros muy pequeños. Y ellos estaban pidiendo que les ayuden a cambiar el uniforme, ¿no? Que ellos ya no querían jugar esos partidos en esos mini cacheteros, sino que querían ponerse una licra normal. Y les negaron el cambio de uniformes, porque, y entre comillas, si ellas cambiaban el uniforme, no iban a tener audiencia, porque lo que dijo Mita hace ratito, más iban a ver hombres el vóley femenino que mujeres. Entonces la vestimenta era una manera de atraer al público masculino, ¿no? Más que en sí por el deporte. Me acuerdo que en ese tiempo hubo polémica, porque no fue solamente ese equipo de vóley femenino, sino que fueron otros equipos más después de ellas que empezaron a pedir el cambio. Y no me acuerdo, en sí, llegó un momento en que no me acuerdo por qué dejé de seguir la noticia, ¿no? No recuerdo exactamente qué quedó todo, pero ahora que estábamos hablando de esto, me di cuenta que sí, o sea, en los equipos femeninos realmente hay más audiencia masculina que femenina. A mí, en lo personal, yo soy mujer, créame que yo no sirvo ni para jugar, o sea, yo soy peleada con los deportes. A mí me da pereza ver fútbol, me aburro viendo vóley, viendo básquet, realmente me aburro, o sea, no es una cuestión, no sé, no me interesa, pero a los hombres sí. Entonces ellos como que van, es posible que incluso aquellas personas que iban a ver el equipo de vóley no sea necesariamente porque ellos prácticamente están jugando un deporte desnudas, sino que también porque les gusta el vóley, ¿no? Entonces van a verlo. Pero en sí es algo que no se puede negar. La mayor parte de las mujeres no somos mucho al deporte. Es muy poca de las mujeres que yo conozco, con las que puedo conversar, pueden decir, no, yo sí me siento a ver el fútbol porque realmente a mí me gusta. A veces se sientan a ver el fútbol para acompañar al marido, en casos, ¿no? Bueno, esa. Y la segunda cosa que iba a decir, ay Dios, algo de lo que dijo el señor hace ratito, que habló antes de después de mí, y se me olvidó. Entonces ahí dejemos nomás. Ok, no hay ningún problema. Sí, y bien es cierto, los roles, el tipo de personas que la sociedad inculca puede llevar a que más adelante haya un problema con
su actitud, con su forma de pensar, con su forma de actuar, con su forma de ser de una persona, ¿ok? En el Ya me acordé, perdón, disculpe. Perdón. Okay. A lo que decía el señor, mi esposo con mi segundo niño era algo parecido. Yo tengo mis dos niños mayores son muy seguidos. El varoncito nació 18 meses después que la niña. Entonces, mi hija, cuando mi hijo tenía más o menos unos 10 meses, 11, un año, mi hija tenía cintillos, monitos y así. Entonces, mi hijo veía que yo le adornaba el cabello a mi hija con cintillos, con moñitos, con lacitos. Y él quería ponerse los lacitos, quería ponerse los cintillos, las diademas. Y yo sinceramente le dejaba, ¿no? Porque es un niño, o sea, él no está pensando que eso es de niño o de niña. Cuando crecen se dan cuenta y ya lo evitan, y si les gusta, pues qué bien que les guste, hay que respetar, ¿no? Pero mi esposo me hablaba, porque él me decía que por qué yo permitía que mi niño de un año, tanto más o tanto menos, se pusiera moños o se pusiera ese cintillo. Y yo le decía que no le estaba haciendo nada. Yo me acuerdo que yo le repetía en ese tiempo, muchos años atrás, yo le repetía a él que el hecho de que mi hijo se pusiera una diadema no le restaba valor a lo que él tenía guardado en sus pantalones. O sea, él podía ponerse una diadema, un moño, lo que sea, tener el cabello largo, si le da la gana, pues eso no le quita valor a lo que tiene en sus pantalones, porque pero mi esposo seguía con esto en la cabeza, ¿no? Que él es niño, no puede ponerse porque luego se acostumbra, y cuando crece, bien, crece, y si no le da vergüenza ponerse una diadema en la cabeza, que se la ponga. Ese era mi argumento, ¿no? Con que yo le contestaba a él. Y yo recuerdo que en muchas ocasiones, hasta que me entendió más claro, porque eso fue largo y tendido, porque mi hijo tenía 5 años y iba a la escuela y él quería ponerse, mi hija se ponía sus moños, sus cosas, y él decía que por qué él no podía ponerse una diadema de colores también en la cabeza. ¿Ya? Y yo me acuerdo que incluso una vez lo mandé con todo y diadema, porque él quería ponerse la diadema. A mí no me afectaba, la verdad, y a mi hijo tampoco, la seguridad primero, ¿no? Y mi esposo enojado, hasta que un día yo le dije que hay muchos hombres, y disculpen, no, a lo mejor lo expresé mal en ese momento, pero yo le dije, hay muchos hombres que se visten como hombres, que tienen mujeres, que tienen hijos, que no tienen una mujer, tienen varias, pero a puerta cerrada, cuando nadie los ve, se visten como mujeres. O llega un momento en que dejan a su familia y se van para el otro equipo, sales del closet, como le quieran decir. O sea, en sí, la forma en que te vistes no implica si tú eres o no eres de tal sexo, o eres o no eres mujer, o eres o no eres hombre. En sí, la forma en que te vistes no cambia ni el pensamiento, ni tus gustos, ni tus partes íntimas. O sea, no lo va a cambiar. Entonces, a respetar. Los escoceses se ponían falda. Siguiente, Andrea. Bueno, en mi caso va relacionado con lo que dice Roberta. Tuve la oportunidad de ver el caso en Alemania porque alguna vez fui de niña allá, entonces aprendí más o menos la cultura de allá, y en verdad es al revés, porque ahí los padres incentivan a los niños y niñas a jugar, sin importar los colores, si son rosados o negros o azules, sino que los niños son completamente iguales. Sale del caso de que ni siquiera en las piscinas les obligan a utilizar el traje de baño. No necesitan, porque hay esa libertad de culto de cuerpo donde se supone que somos iguales. Obviamente cuando uno ya crece ya se pone la ropa que queremos utilizar. Pero al punto al que voy yo es que en esas culturas como la alemana no existen este tipo de segmentación por género. Y vemos que en esos países la violencia de género, no solo contra la mujer, es menor. Entonces tal vez sería una buena práctica que podríamos adoptar para reducir los niveles de
violencia contra el género. Eso es ya. ¿Se acuerdan que hubo un tiempo en el cual decían que iban a incrementar una materia nueva en las unidades educativas, que era violencia de género? Sí, y hubo ciertos padres, hubo cierto grupo de personas en que se negaron a que sea incluida esta nueva materia, porque iba a causar confusión en los niños, iba a causar que los niños conozcan algo que no deben de conocer. Pero ahora nos damos cuenta de que es necesario que este tipo de clases, este tipo de materias existan en las escuelas, colegios y universidades, incluso que se hable mucho más en los trabajos, ¿no? En los trabajos, porque en los trabajos hay también este tipo de violencia contra la mujer o violencia de género. ¿Alguien más tiene alguna opinión o para comenzar con el debate, Marlon? Si es que nadie tiene alguna opinión, abierto el debate, amigo, para seguir igual. Bueno, como hemos visto, igual estos temas son bien, o sea, son buenos para conversar, o sea, te dan alas, te dan el chance de poder igual opinar, porque como algún rato dijimos no me acuerdo si era unas 2 clases o algo así, decíamos que nosotros conocemos igual a amigos, amigas, familiares, de pronto que hayan pasado por este tipo de cosas, entonces sí se hace agradable conversar de esas situaciones que las vemos al diario, ¿no? En las noticias siempre observamos femicidios, tú ves en el TikTok igual hay full videos de eso. El otro día nomás vi uno de una señora que le gritaba y el esposo estaba sentado en el mueble y ella le decía, o sea, te me quedas callado o algo así. Entonces son cosas que sí te sorprenden, sí te llegan más que todo. Entonces es abierto, así que don José creo que fue la mano primero y luego Andrea. Don José. Bueno, yo sí discrepo bastante con el tema eso de que se dé libre adoctrinamiento desde los niños, se puede decir, porque a un niño se le está formando el pensamiento y se le está programando las ideas. Si a uno como adulto le meten basura en la cabeza a través de publicidad, propaganda, todo lo demás, no se diga un niño. Yo sí soy bien temático con el tema de los colores, de diferencia entre niño y niña y vestimenta entre niño y niña. En eso sí soy muy temático. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si uno se da cuenta, si un hombre viste a un hombre, lo viste como hombre. Si una mujer o una diseñadora de modas quiere vestir a un hombre, lo viste como hombre. ¿Quiénes son los que han traído esas famosas modas urbanas? Por ejemplo, hace un tiempo atrás estaba de moda que un hombre estuviera puesto un vestido como ahí pegado al cuerpo con un cuello en V, que era un vestido de mujer. ¿Quiénes traen esas modas? Yo en esa parte sí soy muy temático, escojo bastante el tema de qué se les enseña a mis niños, qué no se les enseña, porque yo sí, como les dije antes, yo sí creo que los niños, uno va, como ustedes dicen, uno se va programando a los niños a lo que van a hacer a futuro. Y si a uno como adulto le lavan el cerebro, le hacen que haga pendejadas y medias, no se digan un niño. Y hoy en día el objetivo de toda esta planificación y todo lo que se ve es destruir la familia. Destruir el núcleo familiar, porque con eso, como se decía alguien, pues simplemente divide y vencerás, cada cual por su lado, y es mucho más fácil manejar al rebaño. Y es algo contra lo que hay que pelear, contra lo que hay que combatir. Otra cosa es que se quiere enseñar y se diga, ¿sabe qué? Tenemos esto, por ejemplo, como decía la vez pasada una compañera que estaba hablando, que decía, por ejemplo, bueno, yo respeto que tenga gustos diferentes, que diga yo soy homosexual, cualquier cosa de esas, yo respeto, pero no que me quieran adoctrinar así desde pequeño. Es algo que yo le digo a mis hijos, tiene sus gustos, ya no se puede hacer nada, no lo vas a cambiar, respétalo, si te llevas bien, te llevas bien. No es, por ejemplo, como alguna vez antes, recuerdo cuando yo era muy pequeño, mi mamá decía, no te lleves con ese porque es borracho, me decía. Y una vez me cansé de eso porque tenía el video que me gustaba tomar. Y yo por ese lado no soy afanoso, trago por muchas cosas que he vivido. Y un día me cansé y le respondí a mamá, le digo, mamá, no puedes borracho, más no poder. Y yo no soy borracho.
Tú me has visto tomando agua. Depende de cómo se forma el niño para ver cómo llega a ser de adulto. Es algo que tenemos que cuidar bastante hoy en día. Y no permitir que las nuevas modas, las nuevas ideologías, las nuevas cosas que nos quieren implantar hoy en día, por ejemplo, como decía la otra vez, por ejemplo, veía como de Bad Bunny, todo el mundo feliz de la vida compartido por redes sociales esos videos que estaban pasando por ahí, felices de la vida. ¿Escucharon alguna feminista protestar? ¿Escucharon a alguien decir algo malo de ello? No, la gente estaba feliz. Incluso por ahí un candidato, alguien del gobierno decía que eso demuestra que nuestro país está progresando, está avanzado. O sea, hay plata en el país. Porque la gente fue a pagar allá y no es así. Como ahorita creo que yo subí un video en el cual alguien decía y que le preguntaban ¿qué le parece Qatar? Es económico. O sea, alguien que vea eso va a decir Ecuador es la panacea. Eso, o sea, tenemos que tratar de cortar eso de raíz. No es así nada más. Hay que tratar de hacer las cosas de manera técnica, con conciencia. No querer seguir lo que otros dictan, porque lo que otros dicen no siempre es la razón. Nosotros tenemos nuestro propio pensamiento, nuestra propia idiosincrasia, nuestra propia cultura, entre comillas. Y no creo que necesitemos que otros nos digan, ¿sabe qué? Sigue a la izquierda, gira a la derecha. Y si llegan en algún momento y van a decir, lánzate del edificio, no nos vamos a lanzar, pues sí. No, ¿verdad? Andrea. Bueno, sí, mi pregunta también para Josué en esto lo que habló don José, porque claro, tenemos a generaciones que obviamente son más tradicionales, donde se respeta la vestimenta entre hombre y mujer, que está muy bien. Pero en la actualidad esto ha ido cambiando, tanto es así que el fenómeno Bad Bunny, por ejemplo, si pudieran ver, él hasta se viste de mujer en algunos momentos. Y eso se ha vuelto muy normal. Entonces, ahora me doy cuenta que los roles van cambiando entre hombre y mujer. Y muchas veces que existe la tendencia en este momento actual, sobre todo en los centennials, digamos así. Millennials no mucho, pero los centennials, que son los chicos de, no sé, 20 a 30, a 25 años, siguen esta tendencia. Y ellos son los que nos van a suceder a todos nosotros. Entonces, veo este cambio de roles y mi pregunta es, ¿cómo se acoplan las leyes a estos cambios que están sucediendo actualmente? Y estos cambios generacionales, ¿cómo impactan en el tema de violencia contra la mujer? Esa es mi pregunta, gracias. Claro, te comento, hay desde la generación grandiosa hasta la generación T o alfa, que es donde los niños de 0 a 10 años, y la generación grandiosa, que es de 95 a 119 años. Entonces, cada generación ha venido cambiando, ha venido desarrollando una nueva metodología de enseñanza, una nueva metodología de aprendizaje, pero siempre va a ser la misma, siempre va a quedar en lo mismo. El sistema siempre va a quedar en enseñanza y aprendizaje. Pero las leyes siempre se hacen para el que tiene menos poder y poder ayudar por medio de estas leyes a las demás personas. Te voy a leer algo de las generaciones de los baby boomers. Son la generación que marcó un aumento notable en la natalidad. O sea, esta generación fue como se explotó a nivel mundial y fue creciendo la población mundial, ¿no? Fue creciendo, sumamente marcados por la televisión de grandes celebridades, las nacionales, los temas de religión. Ellos eran muy religiosos, los temas de su trabajo. Ellos buscaban tener un trabajo, estar estable en ese trabajo y todo lo demás. Pero ahora vemos a la generación alfa, que es de 0 a 10 años, que los niños nacen con una tablet debajo de sus brazos y conocen el manejo de las redes sociales y de la tecnología mucho más que una persona de estas generaciones anteriores. La ley
siempre está, pero demora mucho en cambiar porque no hay el ritmo, no va al ritmo de las nuevas generaciones. Nosotros como la generación millennial vimos un cambio rotundo, ¿no? Cambiamos de lo analógico a lo digital y vimos cómo se iban desapareciendo muchos juegos en los cuales compartíamos hombres y mujeres. Saltar a la soga, que la liga, que la macateta, que muchas cosas más. Y jugábamos con las mujeres, jugábamos y nos divertíamos con ellas. Pero había padres que no veían bien esto, y esta era la generación anterior, la generación boomer, en la cual ellos se enfrascaban mucho en los temas de religión, y la religión te dice que no, que el hombre es para esto y la mujer para lo otro. ¿Okay? Si bien es cierto, acá nosotros tenemos nuestro propio criterio, nuestra propia forma de pensar, nuestra propia forma de expresar lo que nosotros hacemos internamente en nuestra familia, y está muy bien. Ojo, está muy bien. Cada quien hace lo que mejor le parezca, pero tratando de llevarlo así recto, ¿no? Que no se desvíe el tema de violencia contra la mujer, que el tema es ese. El tema es violencia contra la mujer. Okay, sobre lo que es las leyes, no te puedo llevar mucho más allá, porque no conozco en énfasis las leyes, pero sí sé que en el 2014, si mal no recuerdo, está la ley, espérame un ratito, aquí la tengo. En el 2095, hubo una convención internacional para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Esta es una de las leyes mucho más jóvenes que hay, o sea, nuevas, y ha ido cambiando, ¿no? Porque las anteriores venían con un poquito de divago, venía con un poco de cosas de que no estaba enfocada a defender a una mujer, pero poco a poco se va cambiando este tipo de situaciones y se va enfocando la ley a lo que es erradicar la violencia, de la violencia contra la mujer. ¿Sí? Roberta. Ok. A lo que decía Mito, muy personal, mi opinión. Yo trabajo con mis hijos el respeto y el pensamiento individualista. Y no sé si se diga de esta manera también el razonamiento social. Porque si bien es cierto, la sociedad cambia y ahora es normal ver a los hombres con estilos femeninos, esto no quiere decir que sea correcto. Y no porque vistas como hombre quiere decir que te empezará a gustar una mujer. No porque vistas como mujer o con algo femenino quiere decir que te va a empezar a gustar un hombre. O sea, yo con mis 34 años puedo decir que soy hetero. O sea, yo me puedo vestir como hombre, o puedo juntarme o llevarme con mujeres lesbianas, a las que les gusten las mujeres, ¿no? Lógico. Pero eso no quiere decir que me va a gustar una mujer. Entonces, si yo a mis hijos, mi pensamiento, si yo a mis hijos les enseño, no, es que tú eres mujer y te vistes como mujer. Oiga, yo puedo ser mujer y puede que me sienta cómoda vistiendo como hombre, pero eso no me quita mi parte femenina. Entonces, yo a mis hijos les inculco, o sea, te vistes como te sientes cómoda. A mi hija, vístete como te sientas cómoda, pero no te dejes llevar por la moda. No vas a andar porque tus amiguitas muestran medio rabo, tú también vas a andar mostrando medio rabo, mamá, es que es la moda, ¿no? Y ahí viene lo que le digo yo, racionamiento social, ¿no? O sea, la sociedad puede implicar un montón de normas de vestimenta, incluso puede decirte que ahora va a ser normal salir desnudo a la calle, pero lógicamente no va a ser normal, o sea, la gente lo puede ver de manera normal, pero tú como mujer te expones a muchas cuestiones y críticas al vestirte como, y entre comillas, la sociedad actualmente te impone, ¿no? Entonces es una cuestión de pensamiento, de razonar.
realmente te vas a ver bien vestida de esa manera, realmente te vas a sentir cómoda vestida de esa manera, realmente vas o sea, la gente te va a respetar si te vistes de esa manera. O sea, es lo que yo le enseño a mi hija. Claro, que a mi hijo yo le enseño, se vista, es como una cuestión ahí, ¿no? Pero yo a mi hijo le digo, oye, la mujer se vista como se vista, tú respetas, porque hay muchas mujeres, muchas niñas que siguen la moda, siguen por el caminito, no se dan cuenta cómo están vistiendo. Incluso yo conozco mamitas que visten a sus niñas de 2, 3 añitos con unos mini chorcitos y unas blusitas todas chiquititas y la pancita afuera, y no tiene la niña ni, qué sé yo, 6 años, pero la niña ya va vestida así. Y yo a mi hija le hago entender que no está bien. No está bien porque está sexualizando a una niña desde muy pequeña, porque a ti te puede parecer que es muy mona y se ve muy bonita, ¿no? Pero el pensamiento del hombre, no me refiero a todos, ¿no? Pero por ejemplo un pedófilo por ahí es muy cochino. Tú no sabes cuál es el que tiene esos gustos extravagantes, dicen, no, porque ahora le llaman así, ¿no? Al pedófilo, son gustos extravagantes. Entonces, tú no sabes con quién te vas a topar en el camino. Y donde tu hija queda fichada por uno de estos, tú estás exponiendo a tu hija a un peligro, sin que tú te percates que realmente lo estás haciendo. Y eso es porque vas siguiendo la moda, porque ahora es normal vestir a las niñas así. Porque tú ves que es normal que las niñas ahora prácticamente andan como una mujer adulta, y ni siquiera una mujer adulta debería vestirse de esa manera. ¿Ya? En especial porque muchos hombres no respetan a una mujer cuando la ven vestida así, por muy bonita que se vea. Entonces, yo a mis hijos les enseño eso, pero si mi hijo quiere mañana ponerse una camisa rosada, por mí está bien. Porque, como digo, yo le estoy enseñando la cuestión del respeto. Mientras no me venga vestido de aquí mientras él sea seguro de lo que él es, de que él es un niño, ¿no? Y bueno, y si de aquí a mañana me sale porque no quiere ser niño y quiere ser niña, pues está bien, ¿no? Hay que respetar. Porque, a ver, ¿cuántos niños no hay que crecen con el pensamiento de ese que porque eres niño te tienes que vestir así? Y cuando crecen, van siguiendo la corriente, ¿no? Es que porque eres niño tienes que trabajar, formar una familia, tener hijos, esto, lo otro. Pero ¿qué sucede? Que a ti no te gustan las mujeres. Pero tú creces pensando que tu papá te indicó, te crió pensando que porque eres niño tienes que vestir como niño. Pero es que tú no quieres vestirte como niño porque tienes un gusto diferente, porque no te gustan las mujeres, y te casas con una mujer y tienes una vida miserable, haces a una mujer miserable, en un matrimonio miserable, hijos miserables, porque no te estás cómodo con el matrimonio y con la vida que tienes, porque tú no te sientes como hombre. Y todo porque desde pequeño te impusieron que tienes que vestirte como hombre, actuar como hombre, ser un hombre, hacer lo que los hombres hacen, por lo que tienes en medio de las piernas. Entonces, yo no sé si en otra ocasión, creo que sí lo dije, cuando mi hija me preguntó, ¿no?, qué pasaría si ella tenía después que sea un gusto por las mujeres. Y yo a mi hija le dije, o sea, mi hija, no pasa nada, tú eres mi hija, o sea, yo te parí, estuviste en mi barriga 9 meses, te gustan los hombres, te gustan las mujeres, no vas a dejar de ser mi hija. Entonces, pero tú tienes que respetar. Ya, si te gustan las mujeres, perfecto. Si te gustan los hombres, perfecto, pero respeta, ¿no? Entonces, no comparto con lo que dijo Mito. Si bien es cierto, ahora la sociedad imparte nuevos estilos de vestimenta, uno a los niños les tiene que enseñar a respetar, les tiene que enseñar pensamiento individualista, pero también les tiene que enseñar las normas, el respeto a sí mismo, que es más que nada, ¿no?, el respeto a sí mismo. Y en lo que es las cuestiones musicales, ahí sí estoy de acuerdo, porque ahora con esto del reggaetón, antes, en mis tiempos, el reggaetón era más Sayana tu gato, perdón, el gato hizo caer el árbol de Navidad. El pensamiento, la música era más respetuosa. Ahora
la mayor parte del reggaetón es puro sexo en canción. Y yo no sé cómo le pueden decir a que es una música o que, ay, qué bonita la letra, si lo único que te lleva de la letra es el ritmo. Y yo a mi hija, o sea, mi esposo sí me indica, o sea, que no está bien que mi hija escuche ese tipo de música, pero cuando mi hija escucha, yo le dije, ¿tú te has puesto a pensar en lo que está diciendo esa letra? ¿A ti te parece que es correcto que ese hombre hable de esa mujer de esa manera? Y mi hija, o sea, escucha, ¿no? Porque muchas veces los niños ni siquiera se ponen a pensar en la letra, están más pendientes del ritmo, porque son, por último, músicas muy contagiosas. Ya, entonces, en mi casa, yo sí escucho Ricardo Arjona, yo sí escucho Tierra Canela, yo sí escucho boleros, o sea, de todo un poco, porque si mi hija va a salir de mi casa y va a ir a una fiesta en la escuela, incluso en la escuela le van a poner reggaetón, ¿verdad? Incluso cuando crezca o cuando vaya por la calle o cuando vaya al colegio, a la universidad, ella va a escuchar reggaetón, porque incluso cuando te subas al bus, lo que sale en la radio es reggaetón. Entonces, por más que yo quiera tapar el sol con un dedo, no puedo. La única manera que yo tengo de educar a mi hija desde mi casa es que ella aprenda a razonar, a escuchar, a entender, a analizar tanto la música como la canción y no se deje llevar solamente del ritmo. Eso. Así es, un dato curioso. Allá por la siglo XV, los tacones fueron hechos para hombres y para mujeres. Los egipcios lo manejaban de esa manera. Hecho para hombres y para mujeres. Luego fue ya identificado solo para las mujeres. ¿Sí? Otro dato. Disculpen, es verdad, usted me hizo acuerdo. Incluso el color rosado era un color masculino. O sea, y las niñas se vestían de celeste. Incluso en los bautizos, en esos tiempos, los niños no iban de blanco. Los niños, los varones, iban de rosado. Y luego no me acuerdo qué reina fue la que cambió la situación, ¿no? Como antes, los vestidos de novia no eran blancos, los vestidos de novias eran de colores, o sea, del color que mejor te sentaba y el que más querías, ¿no? Ya por allá por 1800 y pico. Entonces sí, usted tiene razón. Ajá. Una vez me hizo dar cuenta a mi hija que los colores no tienen género, ¿okay? No es necesario. Indicando que el color rosado es netamente para la mujer, o el color celeste es netamente para la mujer, pues si no solo hubiesen esos dos colores, no hubiese una paleta de colores para poder escoger. ¿Okay? LGBTIQ+, dentro de lo que son lesbianas, lo que son gays, lo que entran las personas que no tienen declarado un género. No les gustan los hombres, no les gustan las mujeres, simplemente no están, o no les gusta vestirse como mujer, o les gusta vestirse como mujer un día y luego les gusta vestirse como hombre el otro día. Hay variedades, pero todo es con respeto. Netamente el respeto, la cultura y el respeto se enseña dentro del hogar, ¿no? El respeto a toda persona, sea o no sea, como yo, como mis padres, siempre tiene que ver en todo momento. El respeto siempre tiene que ser un valor, ¿no? Un valor en el cual demuestre que en mi hogar existe ese respeto y no hay la violencia, no existe el maltrato, no existe los insultos, no existe el que si eres así ya no vas a poder volver a ser como antes, ¿no? Entonces sí, ese es el tema. Si alguien más tiene algún comentario que hacerlo, por favor, o si no, yo me despido por hoy porque tengo que trabajar a las 10 de la noche. Yo quiero decirle que le agradezco mucho. Se aprende mucho, ¿no? También dar las opiniones, entender diferentes tipos de opiniones, de los diferentes tipos de pensamiento. Una recomendación, tome propóleo.
para la garganta. Disculpe. Tome Propolio. Le ayuda a levantar las defensas y la tosecita que está empezando le va a ayudar a eliminarla mucho más rápido. El Propolio en mi casa, o sea, lo digo por mi experiencia. El Propolio en mi casa es santo, eso no se quita. Es bendito. Ahorita te empieza la gripe en la mañana y en la tarde con Propolio ya casi no tienes nada. No entendí el mensaje hasta que llegó la respuesta. Eso justamente, bueno, antes de despedirnos, bueno, a ver, dale Juan. No, me hace recordar de... Yo pensé que ibas a decir también el pájaro azul. También. Bueno, para aclarar y para puntualizar lo que dijo Roberta, justamente para eso se creó esta escuela, no solamente con temas de lo que es política. Entonces ustedes, bueno, los que nos acompañan desde el inicio, han visto que aquí se han realizado temas de psicología, de educación emocional, de inteligencia, se ha visto de turismo, de finanzas, de economía, de relaciones internacionales, se ha visto gerencia hospitalaria, se ha visto temas de debate. Ahora estamos con el módulo de lo que es violencia de género. Entonces, no solamente nos dedicamos a lo que es política, a veces ya tal vez nos aburre tantos artículos, tantas cosas que a veces no los podemos expresar o comprender bien, ¿no? Pero bueno, lo bueno del grupo es que existe personal de toda índole, de todo perfil, y eso es muy bonito porque vamos aprendiendo todos. Entonces, con las opiniones, los ejemplos de cada uno de ustedes y de los expositores, es lo que ha crecido mucho esta escuela, y mejor un Dios le pague igual a Josué, igual a nombre de Pedro José Freile, como es el presidente de lo que es el conglomerado Quinto Poder, bueno, y a nombre de todos igual. Entonces nos veríamos el día miércoles y un Dios le pague para todos ustedes. Muchas gracias, hasta luego, cuídense. Gracias. Hasta el miércoles. Igualmente, muchas gracias a todos. Gracias. Chau.